Bienvenidos a un nuevo episodio de Data Analítica. Mi nombre es Gary Astorga y en este episodio tendrás la oportunidad de escuchar la entrevista que le realizamos a David Asensios, Senior Machine Learning Engineer en Bain Company, quien nos contará sobre su historia y trayectoria por el mundo de Machine Learning Engineering. Además, David compartirá consejos y sugerencias valiosas para aquellos interesados en el rol de Machine Learning Engineer. Recuerda que la meta de este podcast es brindar aprendizajes que puedas aplicar a tu vida. Así que toma nota de lo que más te interese y busca la manera de ponerlo en práctica. Antes de comenzar con la entrevista, queremos recordarte que estamos a unos días de cerrar las inscripciones del programa de Machine Learning con Python, que iniciará el viernes 17 de marzo del 2023. Si tienes conocimientos en Python y fundamentos de estadística y buscas profundizar en el uso de Python para el análisis de datos y desarrollo de modelos de Machine Learning, este programa es ideal para ti. Durante 13 semanas estaremos potenciando tu talento para el mundo de data y analítica, con clases los viernes de 7 p.m. a 10 p.m. hora de Perú. Son un total de 39 horas de clases en vivo y practicarás más de 78 horas de manera asincrónica con challenge, ejercicios y proyectos prácticos. Se recomienda tener una disponibilidad de 9 horas semanales para dedicarlas al programa. Si estás interesado en participar o quieres más información, regístrate en el formulario que dejamos en la descripción o en los comentarios. Si estás escuchando este podcast después de la fecha de inicio de clases, contáctanos por correo a info@dataanalitica.net o a través de Facebook para conocer las capacitaciones que tenemos disponibles y te brindaremos sugerencias que te ayuden a continuar con tu desarrollo profesional. Ahora sí, sin más preámbulo, comenzamos. Hola David, ¿cómo estás? Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Es un gusto el día de hoy tenerte aquí para poder conocer un poquito más de tu experiencia y trayectoria en diferentes áreas relacionadas a data y analytics. Creemos que va a ser una entrevista súper valiosa y bueno, comenzamos. Muchas Súper, gracias una vez más. gracias a ti, Gary. Perfecto, David. Y bueno, David, vamos a irnos un poquito atrás de la etapa universitaria y vamos a comenzar, no sé si nos puedes comentar acerca de repente de dónde vienes, dónde de repente estudiaste tu primaria, secundaria y cómo definiste la carrera a estudiar. Ya, súper. En realidad mi historia es un poco como que entremezclada porque, a ver, yo estudié en el Colegio Claretiano, en realidad es un colegio de San Miguel, ¿no? Pero sí algo puedo rescatar más o menos que de mi colegio que haya como que de repente impactado hasta ahora, era de que bueno, mis materias, mis como que cursos favoritos eran lo que viene a ser física, lo que viene a ser, bueno, ahí era informática, porque a mí lastimosamente, algo que me hubiera gustado era que me hubieran enseñado a programar desde mucho más joven, pero obviamente me enseñaron como que cursos de informática y era como que de lo que más me gustaba, y obviamente todo lo que venía a ser las matemáticas. Yo estoy ahí y en realidad luego de eso entré a la Católica, y en realidad yo no entré como informático, porque yo he egresado como ingeniero informático de la Universidad Católica. Sin embargo, yo entré allí como civil, porque la verdad es que en ese entonces, y hasta ahora en realidad, me gusta muchísimo lo que es la física. Me llama un montón la atención. A mí la física es súper bacán. Eh, pero algo que pasó en realidad entre el primer y el segundo ciclo de lo que ya, como que entrando un poco ya a lo que viene a ser la universidad, fue de que tuve este curso de como que introducción a la computación se llamaba en realidad, ahora le han cambiado el nombre, pero en ese entonces se llamaba ICO, Introducción a la Computación. Y yo por primera vez tenía esta como que encuentro con lo que viene a ser la programación. En ese entonces eran como que programar macros en Excel en realidad. Era algo más o menos, entre comillas, simple, pero a mí me encantó, me fue bien y a mí realmente me gustó un montón. Y luego un poquito que ayudó que llevé un curso de dibujo e ingeniería que no es que me ha ido tan bien, pero como que sufrí un poco ahí en el curso. Entonces dije, bueno, a mí
me está gustando bastante todo lo que es esto de programar, de, o sea, hacer software, y dije, ya, bueno, me cambio. Entonces yo entré como civil, pero al, en menos de que pase un año yo ya estaba cambiando a ingeniería informática, que fue finalmente por lo que terminé egresando, ¿no? Como mi bachiller. Más o menos esos fueron como que mis inicios, creo yo, en, bueno, todo lo que viene a ser hasta ahora mi carrera profesional, ¿no? Sí. Genial, genial, David. Bueno, a veces comentar eso porque, o sea, demuestra, ¿no? Que a veces uno no la tiene como que tan definido, nada está escrito sobre piedra, por decirlo. Y bueno, va a No, haber cambios que se pueden ir dando. para nada. Y incluso, bueno, es mi opinión personal, ¿no? Pero en ese entonces es muy difícil saber realmente, o sea, 16 17 años es un poco difícil. Creo que como que saber a qué realmente te vas a dedicar, potencialmente por el resto de tu vida, aunque en cualquier momento puedes cambiar tranquilamente, ¿no? Pero en ese entonces es un poco difícil. Lo que creo que más o menos hay cierta claridad tal vez es como que las materias que tal vez no te gustan tanto, por ejemplo, yo nunca me hubiera visto como alguien que hubiera estudiado Derecho y hasta ahora no me veo como alguien que hubiera estudiado Derecho porque no me hubiera gustado mucho como que leer leyes o estar como que leyendo varias cosas así. Pero nada, particularmente en ese entonces, incluso cuando me cambié de informática, yo tampoco seguía como que súper seguro. Lo que estaba seguro era que me gustaba como que la programación y de que como que tenía como que esto un poco, me gustaba aprender en realidad, hasta ahora me gusta aprender. Entonces, mientras iba avanzando en la universidad, como que había ciertos cursos que me gustaban más, menos, hasta que yo creo que eso como que ha contribuido hasta ahora, como que a lo que he terminado haciendo en mi carrera, que es como Machine Learning Engineer, ha impactado bastante como que en ser un poco riguroso en lo que me gusta y no me gusta. Y lo que no me gustaba, incluso ya dentro de informática o dentro del mundo de data science, lo que no me gustaba, como que terminar como que orientando mi carrera a cierto rol o a ciertas como que responsabilidades que hago ahorita, ¿no? Pero sí, sí, sí. Claro. Genial, David. Y ahí un poco en línea en ello, ¿en qué pensabas que te ibas a desempeñar cuando estabas estudiando en la universidad? Mira, yo te voy a ser 100% honesto. Cuando yo comencé en la universidad, incluso cuando me cambié a informática, yo me cambié porque yo jugaba bastantes videojuegos y me como que me llamaba bastante la atención el hecho de como que programar videojuegos. Es algo que no he terminado haciendo para nada, pero tampoco descarto de repente en algún futuro como que hacer algún proyecto o algo de eso. Incluso hay como que en alguna partecita chiquita de lo que ha venido a ser como que toda mi carrera de bachiller, habré hecho, bueno, habré efectivamente, como parte de la currícula, haber programado un pequeño videojuego, o en la parte de algún curso de inteligencia artificial, como que algunas cositas de reinforcement learning de repente, pero yo inicié con algunas motivaciones y también con otras desmotivaciones que me hicieron no elegir ciertas cosas, pero definitivamente lo que más rescato de esa época y lo que más recuerdo era de que por ahí dije, uy, de repente termino programando videojuegos, qué bacán programar videojuegos ya. Y creo que hay varios chicos de informática que se han ido por ese lado. Han terminado haciendo cosas totalmente distintas, como yo. Pero seguro como que por ahí van los tiros. Y los que han terminado programando videojuegos y les gusta, bacán. Ahorita no me veo haciendo eso, pero tampoco me parece algo como que no haría o que me parece como que aburrido. Pero sí, esa fue al menos mi experiencia en ese. Genial, genial, David. Y ahí pasando a un siguiente punto ya, bueno, te cambiaste a ingeniería informática y luego, cuando ya estabas en el trayecto de la carrera, no sé si llegaste a realizar prácticas preprofesionales y si las hiciste, ¿te fue difícil encontrarlas? ¿En qué realizaste tus primeras prácticas preprofesionales? Claro, yo en realidad, a ver, prácticas preprofesionales estrictas, porque obviamente mientras como que estaba en el, como que estudiando, hacía como que mis cachuelitos que no tenían mucho que ver con informática o programar, pero como que una práctica preprofesional así, tal vez más oficial, por así decirlo, fue ya, me parece que fue tal vez en el tercer o cuarto año de carrera, en donde yo entré como DBA. DBA es Database Administrator, ¿no? Entonces, básicamente lo que yo hacía en ese entonces, y creo que también fue mi primer acercamiento con lo que viene a ser datos, yo lo que hacía era, de repente, como que levantar clusters de bases de datos, en este caso específicamente de Postgres, y también como que hacer cargas masivas de datos. Y por ahí, de repente, algunos temas de
hacer como que, y me acuerdo me estoy ahorita como que tratando de recordar, pero hace bastantes años que ya he hecho eso. Algunos temas de optimización de queries y también algunos scripts que estaban en Bash, o sea, ni siquiera en Python o en algo así, sino que scripts en Bash que lo que hacían era como que cargar datos masivamente a una base de datos o hacer como que algún tipo de parcería de datos y luego cargarlos en tablas de bases de datos y eso. Entonces, esa fue mi primera experiencia para un empleador de afuera, de Estados Unidos. Esa es una experiencia un poco personal, no voy a entrar mucho en detalle de eso, pero yo me mudé con dos amigos en ese entonces a una casa en San Miguel porque nos salía más fácil como que trabajar desde ahí y luego como que estudiar y ir rapidito a la católica, como que para seguir estudiando y de ahí trabajando. Entonces, estaba bastante cargado de tiempo, pero fue una experiencia que me ayudó un montón. Y ahí también he hecho amigos que ya han quedado, ¿no? Pero sí, en ese entonces sí, como DBA, mi primera experiencia fue como Database Administrator. Y yo creo que también mi primer acercamiento con lo que viene a ser como que manejos de datos a un poco como que mayor escala, ¿no? No cosas muy chiquitas, pero sí. Ge- Genial, David. Interesante también ese acercamiento. Eh, bueno, el tema de datos, ¿no? Que bueno, para cada persona suele ser como que distinto, ¿no? Mil caminos para llegar a Roma, como dicen. Sí, sí, cada Sí, uno tiene su background. sí, de hecho, de hecho. Y ahí un poco, bueno, continuando con los roles que te desempeñaste, bueno, vi por ahí que participaste también en ojopublico.com como developer o data analyst. ¿Nos podrías contar un poquito sobre ello? Sí, en realidad en ese entonces, creo que fue 2019, 2018 tal vez, yo estaba pasando de una práctica a otra, en realidad, me parece, porque salía de esta como que experiencia como DBA a ser un practicante de Big Data, o bueno, básicamente era un Data Engineer Junior en Belcorp, pero a la par quería como que, de repente como que hacer un trabajo independiente, los clásicos freelos, que seguro, bueno, la mayoría de developers por ahí como que hace su cachuelo haciendo algún freelance. Me uní a Ojo Público, que hasta ahora valoro bastante esa experiencia porque me permitió como que un poco hacer análisis de datos. En ese entonces yo ya venía, para poner de repente en contexto, yo ya venía con un background de la universidad porque en lo que viene a ser la carrera de informática, si tomas ciertos selectivos, como que te ponen muchos cursos de lo que viene a ser data analysis o machine learning o inteligencia artificial, al menos en ese entonces tiene una currícula muy buena en eso la católica. Y yo tenía mi experiencia con los datos previos, entonces yo estaba como practicante de, digamos, como data engineer en Belcore, pero a la vez quise hacer unas prácticas en ojo público como data analyst. Como data analyst y en realidad como Python, medio como Python developer y también data engineer, o sea, no lo quiero encajar como que en un solo rol porque era como que un poco hacer como que bastantes, de distintos roles y distintas manos, pero recuerdo bastante que era un poco de scrapear data, lo clásico como que bajar data de algunos como que portales públicos, hacer cierto procesamiento, un poco limpiarlas y hacer como que cierto análisis, más que todo descriptivo, ¿no? No incluyendo de repente algunos como que técnicas, por así decirlo, machine learning tanto, sino más bien como hacer ciertas como que estadísticas de lo que estábamos encontrando. eh, y sí, básicamente. Estaba como apoyo en un proyecto que era mucho más grande que se llama Funes, que era básicamente como que hacer un algoritmo para detectar fraudes en contratos públicos. Ahorita si me preguntas no voy a ser el experto en describirte con el proyecto porque estaba como que para tareas bien puntuales, pero de todas maneras ahí como que tuve la oportunidad de ver cosas como web scrapping en ese entonces, de entidades públicas, el tema de que cuando scrapeas también como que te pueden bloquear la IP si estás muy pesado ahí con el tema, entonces tienes que hacer como que tus jugadas. El tema de, creo que fue mi primera experiencia con bases NoSQL, o sea, este es entonces todo lo hacía SQL, Postgres, por ahí un poco de MySQL, pero en ese entonces por primera vez creo que comencé a usar Mongo, entonces como que un cambio de paradigma en lo que viene a ser como que almacenar datos. Eh, y nada, creo que perfeccioné un poco mi SQL ahí, un poco más, porque mayormente en ese entonces manejaba bastante lo que viene a ser Python y Pandas para hacer como que análisis, pero yo prefería hacer SQL, que es algo bien curioso que a mí en particular
yo no creo que haya como que una forma perfecta de hacer análisis de datos, al menos descriptivo. Lo que viene a ser descriptivo, si sabes SQL, si sabes R, si sabes Python, como que normal. Si viene a ser la parte descriptiva, ¿no? Ya para hacer modelos o entrenar cosas, de repente me inclino más por Python porque ya llevo varios años con ese tema, pero si quieres sacar cosas, insights rápidos, yo he conocido gente que sabe SQL un montón y seguro hace en un segundo lo que alguien podría hacer en Pandas, como que un ratazo ahí tratando de cruzar tablas y todo. Y lo mismo, gente en R super capa. Entonces, nada, en ese entonces recuerdo clarito que sí, un poco como que un poco SQL, Mongo y fue una bonita experiencia porque era como que mis tiempos un poco como que libres. Obviamente como eres practicante no tienes full time, entonces aprovechaba esos tiempos como que para ir como que aprendiendo esas otras tecnologías, otras cosas que al final me sirvieron bastante para lo que vengo haciendo ahora también. Ujú. Entiendo, entiendo. Genial, David. Y ahí un poco yendo ya al otro lado, a tu rol, llamémosle oficial en ese momento, que era de Big Data Engineer Trainee en Belcorp. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué otras herramientas estabas viendo ahí? Sí, yo recuerdo en ese entonces que yo tenía como que de repente mis dudas sobre si realmente como que postular o, bueno, no postular porque en realidad un amigo creo que incluso en ese entonces me recomendó y me ayudó para entrar a Belcorp, ¿no? Pero al menos en el mundo de lo que viene a ser desarrollo, y ahora creo que también en lo que viene a ser data scientist, antes no tanto, ahora sí ya conozco a varios data scientists que como que están contratados a empresas de afuera, no tanto como que en el mercado peruano, sino como que más de repente de afuera y hacen como que tienen como contractors, entonces trabajan de acuerdo a categoría y toda esa nota. Pero en ese entonces era más pegado a lo que venía a ser developer y obviamente si tenías un rol como de data engineer o en mi caso que era como medio data engineer, DBA, de repente tenías una oferta económica un poco más atractiva si trabajabas para afuera que como que para una empresa de aquí, ¿no? Y yo tenía mis dudas, sin embargo, lo que yo quería era saber realmente cómo estaban las cosas en el mercado peruano, cómo se hacían acá las cosas. Quería estar en una empresa acá como que del mercado y de repente aportar, hacer como que trabajo en equipo, porque si bien yo trabajaba con mis amigos en ese entonces, antes, mejor dicho, en mi práctica en remoto, no había estado en un equipo como que grande y de repente todos sentados en una mesa, haciendo de repente, no sé, un planning un poco más largo, como que trabajando con Scrum, haciendo sprints y todo eso, ¿no? Entonces, eh, yo entro a Belcorp como Data Engineer, en ese entonces se llamaba Big Data Engineer, pero esencialmente era Data Engineer, para cortarlo un poco, eh, y súper bacán, en realidad. Ese equipito, yo como practicante también tiene cierta flexibilidad, o sea, no es que te vayan a súper exigir demasiado, en mi opinión, o no deberían tal vez. Entonces, yo lo pasé súper bien, yo aprendí un montón. Fue mi primer acercamiento, recuerdo, si no me equivoco, con AWS. Yo hasta el día de hoy me apoyo bastante en lo que son tecnologías cloud para hacer lo que hago con Machine Learning Engineer. En ese entonces era solo Data Engineer, fue mi primer acercamiento con una nube. Entonces ahí aprendí bastante cosas de AWS, aprendí cosas como ETLs, ¿no? O sea, pipelines de datos, cómo llevar datos de un lado a otro, migrar datos, que ya tenía como que ciertas cositas que ahí venía de mi anterior trabajo como DBA, pero ahora ya era un poco algo más como que en masivo, los como que retos que hay para mover tantos datos, apoyarme con la nube si es que era como, no sé, pues gigas o teras de data. Entonces, yo súper bien, al menos en lo que duró como que ahí, antes de que me contraten, porque yo hice como que un salto de Data Engineer a Data Scientist, ahí mismo en Belcorp, eh, yo la pasé muy bien, yo aprendí un montón, era súper preguntón, hasta ahora sigo siendo bien preguntón, pero en ese entonces como que preguntaba un montón a todo el mundo, le pedía ayuda, de todas maneras, por ahí que se me chispoteó algo y bueno, me salvó que sea un practicante. Pero nada, fue un súper buen aprendizaje. No solo en lo técnico, sino también en el tema de equipo y de crear, o sea, la comunicación y como que las responsabilidades. Y que es algo que sí me ayudó un montón. Porque si puedo decir algo que a mí me sirvió al menos, era de que yo cometí un poco el error de que no sabía un poco esto de que se le denomina como que segregación de funciones
donde básicamente si tú tienes un rol de data engineer, se supone que tú solo deberías hacer cosas de data engineer. Si quieres proponer cosas de data scientist o de repente, no sé, de infraestructura o de cosas de seguridad, la puedes proponer, pero tienes que de repente como que ya en una empresa más formal, no en algo como un free o algo así, deberías compartirlo con un equipo que hace eso. Entonces, un poco como que me ayudó a centrarme o a especializarme en algo que debía especializarme o que me gustaba, en lugar de como que estar por todos lados, o sea, muy desordenado, ¿no? Entonces, yo sí valoro bastante esa experiencia como practicante de data engineering en Belcor. Sí, sí. Interesante, David. Sí, aunque lo último que comentas a veces en el hecho de uno querer aprender tantas cosas, siempre es Sí, importante recordar el foco, sí, sí, o sea, lo que yo sí, estaba sí. saltando de un lado a otro y como también, a mí lo que me pasa, y yo lo he notado también cuando he tenido como que mis practicantes, de que de alguna forma tienes más tiempo, tienes menos reuniones, entonces quieres como que captar bastante toda la información que puedas y a veces como que te dispersas un poco. Pero no, igual, o sea, yo súper bien, tuve buenos compañeros, buenos mentores ahí también, entonces fue una súper experiencia. De todas maneras, algo súper bacán haber estado en Belcor como practicante en ese entonces. Esperamos que la entrevista esté siendo una experiencia interesante y enriquecedora para ti. En nuestro podcast nos esforzamos por brindarte contenido valioso y entrevistas con profesionales destacados en el campo de data y analítica. Si nos escuchas en YouTube, apóyanos con un like y suscribiéndote a nuestro canal. Si nos escuchas en alguna plataforma de podcast, puedes apoyarnos siguiéndonos para que no te pierdas ningún episodio. Tu apoyo nos motiva a seguir creando contenido de calidad y a atraer a más expertos para compartir sus conocimientos y experiencia. Así que no dudes en compartir nuestros episodios con tus amigos y colegas que también estén interesados en el fascinante mundo de data y analítica. Continuemos con el episodio y sigamos aprendiendo de la experiencia de David Asensios. Sí. Genial, genial, David. Y ahí un poco pasando a tu siguiente rol como Data Scientist ahí en Belcor. Eh, ¿Nos podrías comentar un poquito, de repente, no sé si a nivel general, o si quieres dar un poquito más de detalle de qué proyectos empezaste a ver ahí, por ahí revisando un poco, ahí me comentarás qué tan cierto o no cierto es. Vi que, o sea, estabas con el rol de Data Scientist, pero de una u otra manera veías como que cosas que de repente estaban ligados ya a Machine Learning Engineer, se podría decir. ¿Nos podrías comentar sobre esa experiencia como Data Scientist en Belco? Sí, esa es una de las cosas que más me gusta comentar o que a mí yo realmente he tenido mucha suerte porque se me han alineado bastante las cosas. Yo ahorita no tengo el año, pero probablemente haya sido como que ahí justo después de que acabo la universidad, yo sigo como practicante, ¿no? Ahora practicante no pre, sino profesional. Y obviamente yo buscaba que me contraten, ¿no? Porque quería estar contratado. Yo estaba como data engineer, estaba haciendo mis freelos por ahí, por allá y todo acá, pero eh, yo, por los cursos que yo había llevado en Católica y también por mi tesis en ese entonces, que era relacionado con cosas de data science, un poco de informática también, pero data science, entonces yo quería probarme en un rol de científico de datos. Eh, y, pero hasta ese entonces, como supongo que puedes saber notar por todo lo que te he contado, yo hacía bastante desarrollo, o sea, de cosas de software, o sea, pipelines, componentes de software que vienen a ser como que pipelines, o de repente por ahí en algún momento como que había hecho algún módulo de scrapping, y por ahí uno que otra API, entonces, en realidad. Entonces, y incluso yo para ese entonces ya había adquirido de repente un poco de conocimiento de lo que viene a ser Docker y cosas de despliegues, entonces tanto por la universidad como por mi cuenta ya había como que averiguado. Y también por mi rol como data engineer. Entonces, la parte de modelamiento y de, por ejemplo, hacer modelos, la parte de machine learning, yo siempre la llevaba como que un poco, primero por el lado de mi tesis, que tenía que averiguar cosas relacionadas a eso, y también como que por mi cuenta, en mis tiempos libres, yo hacía como que me bajaba un dataset y trataba de entrenar algo y como que ahí estudiaba bastante el tema de las métricas, como que trataba de como que evaluar cuáles eran las mejores formas, me metía acá y veía las mejores soluciones de los primeros puestos y le daba mil vueltas y decía, ah, ya.
están haciendo un bugging, están como que juntando modelos y por eso salen más chévere, por eso se dan entonces como que aprendí como que un poco todos los truquitos, yo me puse a practicar por mi cuenta, eh, y para mi suerte, en Belcorp abren como que un puesto de Data Scientist, que inicialmente lo abren un poco como que al público, pero también era un poco interno, entonces yo como que un poco que me abro camino y digo, ¿saben qué? Yo podría desempeñar esto aquí. Más aparte de que en realidad yo ya estaba en este proyecto, porque era un proyecto de Forecast, yo ya estaba en este proyecto de Forecast ayudando como practicante de Data Engineer, ¿no? Entonces, como de alguna forma, sí tenía el skill que lo estaba como que validando, porque como que yo trataba de participar y dar como que opiniones de cosas de ciencia de datos, aparte de lo que yo tenía que hacer, ¿no? Cuando saltaban algunas cosas de ciencia de datos. Y bueno, también otra cosa que no voy a mentir, que ayudó un montón, era que yo conocí el proyecto de Forecast, me dieron como que la oportunidad y yo paso de ser practicante de Data Engineer a Data Scientist ya como que junior, vendría a ser un Data Scientist. Sin embargo, yo en realidad, a mí lo que más me gusta, y esto hasta ahora, a mí lo que más me gusta es hacer desarrollo. O sea, me gusta crear algo, desplegar algo y verlo funcionando. O sea, ver que esté ahí vivo, que lo puedes consultar, que lo puedes probar y que le puedes ahí correr y no sé, pues de repente calendarizar o programar para que se corra cada cierto tiempo y lo que sea. Entonces, eso es lo que a mí hasta ahora me gusta, es lo que más me gusta. Y en este proyecto de Forecast se necesitaba esa capacity, o sea, necesitaban como que ver, porque al final era un proyecto que no era, te estoy hablando de repente como que 2019, o sea, era un proyecto que no como que se quedaba en un modelo que muchas veces de repente era usual antes tal vez, como que no se quedaba en un modelo y generar un reporte, sino era un modelo que se reentrenaba y que generaba predicciones y que se publicaba como un servicio, entonces era como que todo un flujo de crear un servicio de Machine Learning. Yo estaba más que encantado porque implicaba bastantes cosas de desarrollo, implicaba bastantes cosas de como que ver el tema del reentrenamiento, el flujo y todo eso, ¿no? Entonces, yo entro como data scientist, pero sí, yo hago ciertas tareas de data scientist como que no venían a ser de repente como que crear un modelo desde cero, sino más bien como que evaluar los resultados del modelo y de repente como que mejorar, de repente agregar algunos nuevos features, de repente revisar si el tema de los hiperparámetros podemos como que mover ahí y de repente mejoramos un poco el performance. Y la otra parte era ya como que ver de repente un poco algún bug o alguna cosa que salga mal del despliegue, el tema de si el API sigue vivo, qué tal, y ahí me apoyaba bastante con los chicos que en ese entonces yo estaba, ¿no? O sea, que también eran data scientists, también había un chico de DevOps, y habían así, o sea, éramos un equipo que hasta ahora hablo con ellos y los valoro un montón, de Forecast de Belcorp. Y nada, o sea, era como que yo, particularmente mitad del tiempo, hacía mi rol como que estricto de data scientist, de repente hacer debugging del modelo, mejorar, agregar features, reentrenar, o sea, ver que, cómo podría mejorar el modelo y la otra parte ya venía a ser como que un poco eh, el flujo de datos de cómo llega el modelo y de ahí cómo se publica el API con ciertas cosas por encima y tal. Entonces, tuve la oportunidad de como que ver ese end-to-end y a mí eso hasta ahora me dio un montón en realidad. Eso creo que me impulsó bastante. Y algo bien curioso es que en ese entonces eh, no existía o era muy o pero casi nada como que hablado el rol específico de Machine Learning Engineer. O sea, realmente como que no existía casi que a nivel global, porque nadie hablaba de un rol de ingeniero de Machine Learning. La gente hablaba de ingeniería de datos, hablaba de DevOps, hablaba de obviamente data scientist y hablaban muchas veces de lo que viene a ser como que de repente un full stack data scientist, que era como un data scientist que hacía todo, pero no existía de repente como que el rol específico de Machine Learning Engineer. Y justo ahí como que poco a poco van naciendo. Y cuando voy como que leyendo las responsabilidades o las cosas que hace un Machine Learning Engineer, dije, o sea, esto es un poco lo que hago ahorita y si es parte de lo que hago, es la parte que más me gusta hacer de todo este end-to-end, que es como que de lo que viene a ser el modelo. Entonces ya, pues, ¿no? Ahí como que también creo que yo inicié también mis tareas como un poco como, no oficialmente Machine Learning Engineer, en Berkeley, de todas maneras. Genial, genial, David. Muy, muy interesante, la verdad. Y hay un poco, eh, vi que apoyaste en un proyecto que se llamaba,
no sé si proyecto, bueno, un módulo, en la implementación de un módulo de explicabilidad, ahí internamente. No sé si nos podrías comentar a nivel general de qué trataba y de cuál era su importancia, así por el nombre, o sea, entendería que es más o menos como que un módulo que sirve como que para hacer más fácil el entendimiento de ciertos indicadores, de ciertos modelos, pero no sé si va por ese lado. ¿Nos podrías comentar sobre ello? Y sí va por ese lado. Fue un intento que al final, si te soy totalmente sincero, ojalá que haya seguido producción o lo haya seguido, porque justo cuando estaba como que yo me fui a Rimac, pero ahí un poco era justo la mezcla, era algo bien, creo que Machine Learning Engineer, ahora que lo pienso, porque era un poco como que la mezcla de que, obviamente, o sea, yo la pasaba bien siendo data scientist o haciendo cosas de data scientist, pero de repente digo por el lado de Machine Learning Engineer porque cuando eres Machine Learning Engineer tratas de ser mucho más práctico en las cosas o tratar de como que, como ves de repente de más la cara del producto final o de todo el flujo, como que no te quieres complicar tanto porque tiene más sentido. O sea, no ves solo el modelo, sino también ves el tema de costos o de tiempos y todo eso, ¿no? Entonces, algo que ocurría y que no, en realidad no ocurría ahí y ocurre en todos lados y me va a seguir ocurriendo, estoy seguro, es de que muchas veces los modelos arrojan una cosa, los modelos, bueno, los modelos arrojan, si es algo de clasificación, lo más probable es que arrojen un valor de 0 a 1 de probabilidad, que de ahí lo mandas a una clase, y si es una regresión, es un número continuo, entonces... Eso es nada, o sea, es un número. Le tienes que agregar cosas, ¿no? Le tienes que dar como que algún sentido. Le puedes como que poner un color si es, no sé, mayor de 70%, de repente si es menor de 25% un otro color y que el negocio lo vea de esta forma. Si estás haciendo un tema de, no sé, de pricing, como que a muchas veces es más digerible poner como que precio alto, precio medio, precio bajo, lo que fuera. Sin embargo, hay veces en donde obviamente hay casos, no sé si usar la palabra outlier porque igual de repente no lo estoy usando correctamente, pero hay casos en donde el modelo le puede chipotear y por ciertos features que entran como que te va a dar un output que está bastante alejado de la realidad, en realidad, bastante, bastante alejado de la realidad. Por ejemplo, en el caso de Forecast, eh, puede ser que predigas algo que no tiene mucho sentido, como que, no sé, lo normal es que vendas, no sé, 40 bolsas de papas al mes y de la nada tu modelo está bien bacán, como que prediciendo cosas así de diversos productos y justo para las papas te dice, ah, no, este mes se van a vender 300 papas. Y o sea, cuando te salen esas cosas, ocurren dos cosas bien puntuales. Lo primero que ocurre es de que el negocio, y digo negocio, pero en realidad al final es el usuario final va a agarrar una desconfianza a la solución de Machine Learning increíble, o sea, va a decir, ¿por qué me botan un número tan feo? Y va a decir, de repente no debería como que confiar en las otras predicciones que me está diciendo, porque si está como que habiendo algo tan separado de la realidad, no sé, no debería tener tanta confianza. Y lo otro es de que si es un error que no es del modelo, sino de que es por un tema de repente de datos o de repente de despliegue, que esos son los dos principales problemas normalmente que ocurren cuando despliegas un servicio o generas predicciones, porque casi nunca o nunca es el modelo en realidad. Lo que normalmente pasa es de que en la data o una columna te la han mandado en nulos o una columna que todo es positivo, de repente como que la edad, imagínate, te la mandan en negativo por alguna razón o en el despliegue estás desplegando un modelo, no el que acabas de entrenar, si de repente estás desplegando uno que entrenaste hace 3 meses. Entonces, cuando pasan esas cosas, debuguear es bien tedioso porque tienes que encontrar dónde está el bug. Y por el otro lado está el negocio que te está sacando el lunch y te está diciendo como que, ¿por qué me mandas esto para que tome una decisión de negocio que se traduce en dinero para la empresa y todo, toda la nota, ¿no? Entonces, lo que en su momento como que el tema de la explainabilidad, en ese entonces yo estaba, ese año estaba como que aprendiendo recién este tema de los Sharp Values, o sea, de los Shapley Explanations, eh, que no voy a decir la teoría aquí porque obviamente no voy a decirla bien y no, ahí les sugiero que la busquen y seguro la mayoría ya la conocen. De repente los que más están más experimentados con data science, con el tema de data science, pero esencialmente lo que quería hacer era de que en la respuesta del API, porque al final era un API, era un servicio, no solo se mande como que la respuesta únicamente, sino que se mande los valores de SHAP, que son como que
valor de importancia de los features, para simplificarlo, obviamente la teoría es mucho más complicada atrás, pero los valores de importancia, los features más importantes y qué tanto, individuales, o sea, por predicción, mandarlos en la respuesta. Entonces, por ejemplo, yo mandaba en la respuesta algo como, de este mes vas a vender 300 algo, 300 de este producto, pero aparte de eso, quería mandar como que en la respuesta algo como que, pero, o sea, te estás vendiendo 300 porque el modelo está considerando que este feature, este feature, este feature, que tienen este valor, están afectando a la predicción en este sentido. Podría ser de repente que o sea, porque tú mandas como que un vector de features al modelo y te manda una predicción, ¿no? Dentro de ese vector de features, el feature de descuento está en 50%. Entonces, como le estás dando a mitad de precio, eso te tira el precio, te estoy prediciendo que vas a vender más. O de repente otro que dice algo como que no sé, que no se está vendiendo en ningún producto similar, ¿no? O sea, que eso está en cero, supongo. Productos similares en esa temporada cero, entonces eso también. Entonces, eso ayuda a dos cosas. Uno, a que el negocio como que de alguna forma pudiera ver y dijera, ah, ya me está diciendo esto porque está considerando que esto está ocurriendo. Y también era para debuguear, porque de ahí cuando lo poníamos, de la nada salía como que, no sé, va a vender 1000 en este mes. Y decimos, ¿por qué? ¿Por qué? Y salía algo como que, no sé, que el descuento era negativo. O sea, no sé por qué, pero llegaba la data como negativa en el descuento. Entonces ahí nos dábamos cuenta, ah, es un error de la data, tenemos que volver a la fuente, tenemos que arreglar los datos y ahí recién reentrenar y todo eso. Más o menos pues esos eran los tiros. Creo que nunca, no sé si llegó a estar en producción, pero era algo o sea, daba como que un bonus, era algo que pedía bastante, o sea, el usuario, que es el negocio o quien sea, pide un montón, o sea, pide muchísimo porque es lo que le explica a él, o sea, él no se va a poner a estudiar un Random Forest o un XGBoost, un LightGBM o de repente una, no sé, pues una LSTM para series de tiempo, no se va a poner a estudiar la teoría, lo que le importa es más o menos como que algo más digerido de cómo llega ahí, entonces. Hoy en día, dato curioso así rapidito, he visto que en GCP, cuando despliegas ciertos modelos, por ejemplo, te ofrecen este como que explainer. Y creo que también como que en la respuesta te agregan como que algunas cositas. Creo que en AWS también hay. En ese entonces se nos ocurrió y dijimos, eso tiene sentido que esté. Obviamente lo íbamos a hacer desde cero, hicimos como que algunas pruebas. Y ahora creo que es como que un feature más, o sea, no quiero decir feature porque feature data scientist, pero como que algo como que puedes agregar cuando utilizas las nubes, por ejemplo, ¿no? Porque hace todo el sentido del mundo el tema del explainability. Pero sí, más o menos esa era la historia ahí, de esa In- partecita. Ujú. Interesante, David. Sí, pues, hace bastante sentido. Me hace acordar bastante hace tiempo cuando me desempeñé como ingeniero de datos. Claro, te puede ayudar como que a detectar incidencias, de todo le estás como que ya mostrando y como tú mismo comentas, dos en uno, ¿no? Para que debujes y bueno, veas qué está saliendo y de cara al usuario sea más transparente. Buenas, Sí, buenas, buenas. Y ahí, David, ahora sí, pasando a la siguiente etapa, ya como Machine Learning Engineer en RIMAC, ¿nos podrías comentar acerca de esta etapa y también por ahí, habiéndote desempeñado un tiempo como Data Scientist, qué actividades o qué tareas dejaste de hacer cuando ya pasaste a ser Machine Learning Engineer? ¿Ya? ¿Nos podrías claro, comentar también acerca de... claro, ya. Entonces, cuando yo de repente ya paso a Rimac, tal vez el tema de modelar de per se, o sea, de entrenar y validar modelos, como que lo dejo bastante de lado. No lo dejo de hacer per se porque dentro de lo que viene a ser como que las funciones principales de un Machine Learning Engineer, igual no es que esté escrito en piedra, pero muy probablemente como Machine Learning Engineers termines como que haciendo bastantes pipelines de Machine Learning que implican como que extraer datos y en una parte entrenar el modelo y en otra parte como que o generar predicciones en batch, que como que te viene nueva data y genera un montón de predicciones, o de repente publicar un servicio, ¿no? Y que ese servicio esté online todo el tiempo y que le llegue como que features y le mandes una predicción. Pero si te das cuenta como que en ese pipeline igual es el componente de entrenamiento. Sin embargo, ya como Machine Learning Engineer como que no me dedicaba de repente a hacer el código
fuente, por así decirlo, del entrenamiento o entrenar el modelo hasta validar que, ok, ese es son los features que van a quedar y son el modelo, los modelos que voy a hacer, porque eso ya como que va más para la cancha del data scientist en un como que en una fase más experimental, por así decirlo, o sea, trabajando de repente con notebooks, iterando un montón de modelos y tuneando hiperparámetros y todo eso. Esa parte de ahí, como que ya la dejé un poco de lado, que es algo que obviamente sigue como data scientist, ¿no? O sea, entrenaba un modelo, no me gustaba y de repente le metía, le quitaba un feature, le hacía alguna transformación al otro features, le volvía a entrenar, ajustar hiperparámetros y al final me quedaba como que con un artefacto, supongo, porque también era como que de repente algunos scalars o cosas de por medio y también el modelo en sí, y eso como que lo entregaba a algún lado. Pero como Machine Learning Engineer, creo que más me enfocaba en temas como lo que viene a ser pipelines, en temas que tienen que ver como que con el servicio mismo, porque algo que a mí particularmente me gusta un montón es que estos servicios que como backend tienen modelos son un poco diferentes a lo que viene a ser como que un API convencional, porque un modelo puede ser muy pesado y si no es muy pesado, de repente el input puede ser también muy pesado. Imagínate que un modelo que use, no sé, pues 100 features, o sea, en cada request le van a llegar 100 features, si es que es de uno, si es que es de varios, le llegan más. Entonces, temas como que cómo montar esto en un recurso que va a aguantar, o sea, con temas de RAM, CPU que va a aguantar, como que hacer predicciones todo el tiempo, temas de despliegue, temas de reentrenamiento, que eso sí, ya veía en Belcorp antes, el tema de reentrenar cada cierto tiempo, pero en Rimac lo vi mucho más porque hacía mucho, como que ya como que venía a ser de repente un poco más importante de cara a mi rol, ¿no? O sea, como que cuándo tenía que reentrenarse o cada qué tanto tiempo tenía que generarse nuevas predicciones para cierto proyecto, ese tipo de cosas. Y bueno, muchísimo más pegado a lo que viene a ser como que cloud o recursos cloud, porque de repente en Belcorp como que o no solo en Belcorp, sino como data scientist, tú estás feliz con tener un environment en tu notebook. Bueno, si quieres, no notebook, pero de repente en scripts, con todo, o sea, instalas tus cositas ahí en Python y ya tienes tus dependencias y todo acá, y te pones a modelar, ¿no? O sea, te llega la data a un lado y te pones a iterar, iterar, iterar. Que debería ser lo, no sé si lo esencial correcto, pero lo más práctico, porque como data scientist lo que, en mi opinión, lo que deberías hacer es como que tienes un problema y te medio que obsesionas con el problema y le das las mil vueltas posibles, de repente ves distintos tipos de modelos, cómo entrenarlos, cómo sacar y al final como que terminas con un modelo entrenado chévere que tiene un performance bacán. Sin embargo, con Machine Learning Engineer, ya como que dices, ok, esto se va a entrenar cada cierto tiempo, ¿en dónde lo monto? ¿Qué, no sé, qué tecnología de pipelines voy a usar? Eh, ¿Cada cuánto tiempo debería reentrenarlo? ¿Cómo voy a evaluar? Y esta es la parte más difícil en realidad. ¿Cómo voy a evaluar cuándo tengo que entrenarlo? ¿O cómo voy a evaluar cuándo se me está cayendo el modelo? Porque ya no tiene un performance tan bueno como antes. ¿Cada cuánto tiempo voy a evaluar eso? ¿Va a ser como que algo online o cada cierto tiempo voy a extraer data de cierto lado y voy a como que obtener mi feedback y voy a cruzarlo con lo que predije en ese momento contra la realidad y voy a decir, ok, ese modelo está cerca de eso, tenemos que entrenarlo, volverlo a hacer? Ese tipo de cosas que también las ve data scientists, pero cómo conseguir esa data o cómo llegar, de repente la parte que es más realmente de ingeniería, por eso creo que está el nombre, ya como que entra más a tallar, ¿no? Entonces, me puse más como que con más conocimientos de lo que es la nube, como que herramientas de AWS que tienen que ver como que para hacer machine learning, no solo machine learning, sino como que cosas de data esencialmente, pipelines de datos, almacenamiento o traer data de un lado a otro, y también de GCP como que temas igual, temas de que tienen que ver con entrenamiento de machine learning, temas con cosas de despliegue, pipelines y todo ese tema, ¿no? Y también tipos de bases de datos, ¿no? O sea, dónde va a estar la data en cuánto tiempo. Que en realidad lo ve un data engineer, pero inevitablemente como machine learning engineer, al menos tienes que tener conocimiento al menos para jalar la data de ese lado o dejarla en otro lado, ¿no? Entonces, más o menos eso creo que yo. La parte de training y tunear así el modelo hasta que quede súper bonito, eso como que queda un poco atrás. Definitivamente, sí. Genial, genial, David. Y un poco entrando al tema de reentrenamiento que comentas, mm, y bueno, también que comentaste, bueno, en realidad lo trabajan como que de la mano tanto los científicos de datos y el machine learning engineer. ¿Cómo más o menos es esa interacción al momento de intentar, bueno, de
reentrenar un modelo que, o sea, cómo es la división de tareas, uno hace esto, el otro hace el otro. ¿Nos podrías comentar un poquito más a detalle eso? Porque creo que es un punto que de repente suele ser un poco más abstracto. Sí, o sea, hay algo que es, o sea, en mi opinión que es bastante cierto y es de que va a depender bastante, o sea, la división de tareas va a depender mucho de la madurez en la que esté, obviamente, o la empresa en la que trabajas o la empresa para la que trabajas, si es que tienes un cliente, porque hay como que ciertos tipos de madurez en lo que viene a ser de repente lo que se llama MLOps, que es Machine Learning Operations. Y es un poco complicado, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, que esto de repente no necesariamente me pasaba a mí, pero yo lo he visto y sé más o menos se ha sufrido un poco en esta parte. Eh, si de repente un proyecto o una empresa, mejor dicho, no tiene mucha infraestructura cloud o no tiene de repente dónde desplegar las cosas y todo, al final un modelo de Machine Learning tiene un ciclo de vida, ¿no? O sea, primero debería como que proponerse de repente un problema que atacar, cómo se va a solucionar, qué preguntas se quieren de repente responder a ese problema. De ahí de repente, no sé, pues, ¿de dónde vamos a sacar la data? ¿Tenemos la data a la mano o no? Y de ahí ya viene lo que viene a ser de repente el modelamiento, el feature engineering, el modelo que más nos gusta, ya, ok, ese modelo lo vamos a desplegar, y de ahí viene cómo lo vamos a desplegar o cómo lo vamos a disponibilizar. Puede ser un dashboard, puede ser un API, pueden ser predicciones cada cierto tiempo, lo que fuera. Entonces, cuando tú estás de repente en un entorno que es un poco maduro, puedes como que paralelizar estas cosas un poco. Y cuando paralizas un poco las cosas, debería ser más o menos como que, ok, como Machine Learning Engineer, en teoría deberías preocuparte por el pipeline productivo, porque una cosa es correr una cosa en un notebook, en tu local o en cualquier lado, como que pasito a pasito y generar predicciones, y otra cosa es que ya no hay una intervención de una persona, por ejemplo, y que eso corra solito, ¿no? O que corra cada cierto tiempo de demanda, pero que corra en un entorno ya sea cloud o en donde sea, pero que haga predicciones de alguna forma. Entonces, cuando una empresa está un poco madura, puedes como que avanzar en paralelo. Sin embargo, si de repente aún no hay esa claridad, primero en infraestructura o en herramientas para utilizar, y aparte eh, se vuelve un poco secuencial el tema, a veces como Machine Learning Engineers terminas un poco modelando o apoyando al modelamiento también. O sea, en realidad con Machine Learning Engineer tienes que tener cierto conocimiento de cómo se está modelando y cómo se está haciendo el modelo, porque si algo falla o una predicción sale medio chueca, tienes que saber cómo debuguear un modelo de Machine Learning, ¿no? Y para eso sí tienes que tener noción de, ok, esto se ha entrenado con estos features, esto está saliendo así porque puede ser por esto está ocurriendo, y obviamente todo lo que tiene que ver con Python y desarrollo en Python y todo lo que tiene que ver con las librerías clásicas de, no sé, pues scikit-learn o XGBoost o la IBM, de repente cualquier cosa que he usado de repente en PyTorch, TensorFlow, si es que ha sido el caso, ¿no? O sea, sí tienes que tener noción no solo del framework, sino qué hace el modelo por detrás, si es que vas a terminar como que manteniendo en producción un modelo. Eh, pero como digo, en realidad las tareas, como debería ser, y en algunos casos sí me ha tocado la suerte de que así haya sido, si soy sincero, es de que el data scientist normalmente es el que más interactúa con el negocio, porque en sí es el que tiene que capturar la necesidad del negocio, no necesariamente el negocio, sino la persona que quiere arreglar el problema, por así decirlo, eh, que te dice, ok, este es mi problema, quiero responder a esta pregunta, esta pregunta, esta pregunta. Entonces, bajo ese concepto, ok, el data scientist recopila data y ahí de repente va por el machine learning engineer, aunque también puede ir por un data engineer a encontrar la data de algún lado y que llegue como que periódicamente hacia él y él se encarga de modelar y todo. Eh, Muchas veces hay una tarea particular de machine learning engineer que es como que ayudar al data scientist, que no digo que esto sea el caso general, por si acaso, porque si no de ahí me van a cancelar, me van a funar, pero muchas veces de repente un data scientist, porque yo he conocido data scientists muy buenos, no tienen como que de repente las mejores prácticas para hacer software o prácticas para escribir código, de repente como que un poco limpio, ordenado. Entonces también una ayuda que viene del Machine Learning Engineer, que se supone que tiene
un poco más conocimiento en lo que es desarrollo de software o prácticas o código limpio, es como que ayudar a que estructure de alguna forma un poco más mantenible, por así decirlo, el código y más reproducible luego. Y eso es otra cosa. El tema de la reproducibilidad es como que lo principal que un Machine Learning Engineer se topa también, porque, o sea, un data scientist puede hacer un modelo en su ambiente de experimentación, por así decirlo, en un notebook, y puede tener ciertos resultados. Y cuando dicen, ok, vamos a poner este modelo en producción, lo mandas a producción, lo mandas con data de producción que sale de bases de datos que están en producción y que de repente cada cierto tiempo se van a actualizar y el performance se cae al piso o pasan cosas terribles y es básicamente porque el tema de reproducibilidad de Machine Learning es bien amplio. Cosas como setear la semilla, cosas como asegurar el tema de la distribución de la data que entra y la data que está llegando del mundo real. Ese tipo de cosas de un Machine Learning Engineer. Que, claro, un data scientist de repente tiene cierta noción, pero el data scientist de repente no va a estar manteniendo ese pipeline productivo o no va a estar manteniendo un servicio en producción. Eh, entonces, sí, de todas maneras te tienes que enfrentar a eso un poco, ¿no? Pero sí, más o menos yo lo diría eso. Ah, y bueno, del otro lado, como dije, data scientist habla más con negocio o con el usuario principal que le está pidiendo, oye, necesito este modelo para esto. Y normalmente un Machine Learning Engineer lo que probablemente ocurre es de que hable más, también con negocio un poquito, pero no tanto, sino más con la gente con la que se va a integrar o a la que le va a entregar las predicciones, que puede que sea un rol de backend engineer o de repente, no sé, pues, o sea, gente de UX tal vez, que se va a conectar ahí a alguna API que terminemos desplegando, o la gente del equipo técnico del usuario, ¿no? No necesariamente como que la gente de negocio, sino más como que la gente que tiene que ver con desarrollo de software, que se quiere conectar a este componente de software que contiene por detrás un modelo de Machine Learning. Más o menos por ese lado. Seguro hay más diferencias, pero es lo primero que se me ocurre, o lo primero que me ha tocado como que vivir, ¿no? En mi experiencia. Sí, sí. Interesante, David. Muy bueno entender o conocer un poco más sobre. Ya. Y bueno, pasando a la siguiente etapa que ya es el rol actual que desempeñas, que es el de Senior Machine Learning Engineer en Bain and Company. Y ya, ahí nos podrías comentar, bueno, sobre las diferencias, sobre todo, o bueno, similitudes también, de cómo era un día como Machine Learning Engineer en tu rol previo y ahora como Senior Machine Learning Engineer. ¿Ha cambiado algo? ¿Sigue siendo bastante similar? Supongo que de alguna forma, yo tenía un poco como que el miedo, así decirlo, porque normalmente cuando, este es un poco un chiste o un meme, pero cuando te vuelves como que un poco senior, de repente como que tu porcentaje de tiempo de programación y de reuniones como que varía y es como que ya no tienes tanto tiempo para programar o para desplegar cosas, sino que te meten más como que cosas de coordinación y así. Y es algo que un poco se cumple, pero no tanto. Por ejemplo, en Rimac yo también como que salí un poco, por así decirlo, de senior, porque ya como que estaba tomando de repente un poco de reuniones. A mí particularmente siento que eso, más el hecho de que de repente a gente más junior o de repente practicantes, pues te va a tocar como parte de tu responsabilidad apoyarlos o de repente como que guiarlos un poco más. Eso de todas maneras, ¿no? Obviamente no es un rol tal vez como lo vendría a ser, no sé, pues un lead o un manager o algo así que ya de repente está mucho más centrado en tareas de gestión, porque de todas maneras vas a tener que seguir programando como senior y eso es lo que a mí particularmente me gusta. O sea, si fuera por mí, yo programaría o haría desarrollo el 90% del tiempo, pero igual hay cosas que ya como que toca coordinar en un puesto de senior. Esa creo que sería la mayor diferencia. Ahora, eh, lo bacán que al menos yo me he encontrado o me ha tocado es de que tengo la oportunidad como que, o tuve la oportunidad de repente como que toparme con chicos que venían siendo como que entraban como practicantes. Y por eso te mencionaba al principio, ¿no? O sea, cuando eres practicante, primero que tienes mucho más tiempo y estás como que con el hambre de como que de adquirir conocimiento y probar las tecnologías nuevas. De repente sale un blog por ahí en, no sé, en Twitter o en Medium o de repente en LinkedIn y quieres probar esta librería de Python que ha salido y que todo el mundo dice, ah, qué bacán.
Y como que puedes de repente, si no tienes tanto tiempo como senior, ya sea por coordinaciones o porque tienes prioridades bien marcadas, puedes como que delegar un poco a gente junior o gente practicante que están súper entusiasmados y como que vayan probando eso. Y luego puede haber una reunión en donde hay como que como que un tiempito de aprendizaje entre los dos, o sea, como que vas probando cosas de la mano y de paso ellos aprenden y de paso tú aprendes. Entonces, eso al menos, yo he sentido como que esa diferencia de repente cuando como que adopté un rol un poco más senior y a mí me gustó un montón porque era como que un aprendizaje como que en grupo, ¿no? Y es chévere porque te sirve, de paso tú aprendes y de paso como que los chicos de repente que están como que comenzando, están como que empapados con cosas que realmente son recientes o están súper actualizadas y tú no te quedas atrás porque ahí como que entre los dos se apoyan, ¿no? Y siempre que eres senior, algo que he notado también es de que de que quiere simplificar todo. Y esto es algo que a mí me ha pasado, por ejemplo, y eso no solo a mí, ¿ah? Le puedes preguntar de repente a algún Machine Learning Engineer Senior que por ahí te topes y te va a decir lo mismo. Cuando yo era Data Scientist, incluso cuando era Machine Learning Junior, Engineer Junior de repente, si me llegaba un modelo así, que era un ensamblado de, no sé, de 4 modelos y que de ahí por encima de repente había una red y no sé qué y todo, decía, ay, qué chévere, debemos sacar esto, se ve súper novedoso y no sé qué. Cuando ya te vuelves senior, eh, tú ves eso y lo más probable es que lo rechaces y lo cuestiones así hasta el infinito y digas como que unas 1000 veces de por qué estamos haciendo esto. O sea, ¿por qué tantos malabares para llegar a algo que es bien puntual? O sea, te vuelves bastante más práctico y eso es algo que he notado muchísimo. Incluso hay como que una frase, la otra vez vi un tweet que decía algo como que te das cuenta que eres como que un senior machine learning engineer cuando no quieres usar, o sea, no quieres que salga algo con machine learning a producción. Cuando dices como que esto podrían ser reglas o esto podría ser como que algo un poco más simple o simplificado, al menos en una primera etapa. Porque no es como que, y tienes una mayor noción de como que algo como un entregable evolutivo. O sea, no en el primer entregable vas a entregar como que un monstruo con 1000 cabezas y no sé, 10.000 features, sino que ya como que comienzas con algo simple y como que vas iterando en eso. Eso es lo que yo siento que algo como que ya supongo que es un poco la madurez y los años y todo eso, me imagino. Siento un poco viejo hablando así, pero creo que es la verdad porque como que trata de ser un poco más práctico y más como que enfocado en el verdadero objetivo que es, como te dije, responder la pregunta que de repente al usuario final realmente le interesa. Porque muchas veces como que cuando comienzas se te va un poco el foco de, el problema es este y el problema no es realmente como que tienes que usar como que mínimo 5 modelos diferentes y la última técnica del último paper que ha salido, sino que realmente la solución del problema tiene que ser como que responder esta pregunta que están haciendo y seguro hay una forma un poco más directa, más simple o más adecuada al caso de uso, ¿no? Que va a ser la, o sea, la más óptima para el final, para el usuario final. Y eso, sí, definitivamente eso es algo que he notado con el seniority bastante. Sí. Ujú. Genial, genial, David. Y hay una duda que me surge. Bueno, que entendería que puede variar entre diferentes equipos e incluso en diferentes compañías, ¿no? Pero a nivel de tu experiencia, por ejemplo, de la parte que, bueno, sigues desarrollando o sigues viendo parte técnica, ¿qué porcentaje consideras que es para ver como que modelos o pipelines que ya están desplegados y qué parte es como que para hacer como que nuevos pases a producción o generar nuevos pipelines? O sea, como que tiempo de mantener cosas y Y el tiempo tiempo de hacer nuevas cosas. Sí. Mira, yo igual en Bain llevo unos pocos meses aún, entonces tampoco es que haya como que de repente terminado algo 100% para mantenerlo, sino que es algo que está en progreso. Pero en mi experiencia como Machine Learning Engineer igual, eh, el tema del mantenimiento se vuelve un poco pesado a veces. Es algo que debería ser como que manejado con bastante delicadeza, creo yo, porque, o sea, es bien difícil como que darle un cierre a un proyecto de Machine Learning porque siempre va a haber iteraciones. Entonces, yo creo que te puedes apoyar de dos formas. En cuanto a tiempos, en su momento yo creo que, y esto le ha pasado seguro a varios,
un gran porcentaje de tiempo que vendría a ser como que un 70% era como que mantenimiento. Mantenimiento de que nada se caiga, de que todo esté bien y de repente como que ahí, que todo bacán y ya, todo bacán. Y el resto del tiempo como que a crear nuevos proyectos, hacer un nuevo desarrollo, hacer un nuevo pipeline o lanzar algo nuevo a producción, ¿no? Sin embargo, eso se fue nivelando. Y yo creo que lo saludable, en realidad, es que la mayor, o sea, al menos para un rol de Machine Learning Engineer, lo saludable debería ser que haya un mayor porcentaje de tiempo creando cosas nuevas, ya sean features, no necesariamente, o sea, una cosa es dar mantenimiento, que literalmente es casi que no hacer ningún código, hacer solo parches en un proyecto, y otra cosa es hacer una mejora continua en un proyecto, ¿no? Que ya es agregar nuevos features, agregar nuevas funcionalidades y todo eso. Eh, entonces yo creo que lo saludable al final es como que poco tiempo de mantenimiento y más como que generando eso. Y para eso siempre es bueno terminar un proyecto con la mejor documentación posible, entregar como que a los usuarios, esta es tu forma en que vas a reentrenar tu modelo, esta es tu forma en que despliegas tu modelo y si pasa X, ABC es por este tipo de razones y tienes que revisar esto, porque si no, te puedes quedar como que un poco amarrado, ¿no? En un proyecto que no es lo mejor, creo yo. Te podrías terminar aburriendo viendo lo mismo por mucho tiempo. Entonces, sí, definitivamente depende bastante de la forma en que entregues las cosas. Y Y eso en me parece. en este caso, ¿con tu usuario te refieres al data scientist en específico o a algún otro rol? Me refiero a la persona que le entregas el proyecto. Y eso de repente como que suena un poco como que abierto, pero normalmente cuando tú entregas un proyecto que tiene que ver con Machine Learning ya a nivel de pipelines o a nivel de un servicio que se despliega, por así decirlo, se lo estás entregando a un equipo que, si estás en una empresa, es un equipo de negocio que tiene que tener su equipo técnico, o si es, no sé, pues, de repente a una empresa entera, un equipo que también tiene que tener su equipo técnico, me refiero de que entregas algo que de repente usuario es un poco confuso, pero entregas algo a alguien que lo va a usar como interfaz, o sea, que va a consumir las predicciones, pero también estás entregándolo a un equipo que haga mantenimiento, es decir, o sea, a un equipo técnico que va a tener, o sea, por ejemplo, va a ver tu repo de GitHub y va a leer y va a decir, ok, así se despliega esto y lo puedo desplegar en mi propio ambiente de esta forma. Y va a jalar mi data de esta forma. Y si ocurre algún error de esto, o si se va la predicción para un lado, potencialmente sea por esto, entonces yo lo puedo revisar y todo. Y ese, yo lo puedo revisar, obviamente es el equipo técnico de ese equipo que no es el tuyo, ¿no? Porque siempre es bueno como que si vas a entregar algo a ese nivel, que se lo estés entregando a alguien que maneje, no sé si pipelines, pero que al menos maneje Python o de repente un data scientist de ese equipo que pueda obviamente como que revisar y ver, ¿no? Ok, esto me están entregando, entonces yo lo puedo mantener y forma parte de su responsabilidad de repente mantener ese servicio o pipeline o lo que fuera. Más o menos eso. Sí. Genial, genial, David, entiendo. Y hay otra pregunta que surge es, en los proyectos que tuviste la oportunidad de participar, ya sea como Machine Learning Engineer o como Senior Machine Learning Engineer, ¿qué tanto has tenido la oportunidad como que de, no sé si decir volver, de ver términos, no sé, matemáticos, ir a revisar de repente un poco de documentación sobre los modelos o la teoría de los modelos que se están usando? ¿Qué tan frecuentemente es que vayas a revisar eso? No sé si nos podrías comentar un poco de... Sí, la verdad es que depende bastante del proyecto, ¿ya? Pero, por ejemplo, yo voy a decir algo que, al menos en mi caso, yo no creo que esto sea generalizable, pero voy a hablar por mí, por lo que yo he pasado. Eh, Cuando los proyectos son más o menos cosas con data tabular, por así decirlo, es decir, data de repente una base de datos normal, o sea, estructurada, SQL, ¿no? Eh, Normalmente los modelos que se usan, que son los mejores, sí, si no es para algo de repente de forecast, sino para algo vital, como, no sé, clasificación de fraude o de no sé, pues de lo que viene a ser como que abandono de clientes o lo que fuera. Normalmente los modelos más clásicos son, que se usan son los típicos de XGBoost, de IBM, CatBoost, modelos de boosting y todo eso. Entonces, para ese tipo de casos, normalmente, como es algo que ya es
la regla a usarlo, por así decirlo, no es como que darle muchas vueltas a la teoría tanto. O sea, yo particularmente sí le he dado varias vueltas, por ejemplo, al paper de GBoost, al paper de la IBM y entender realmente qué pasa. O sea, entender qué es boosting, entender cómo se agregan más árboles y todo ese tema, el error y todo. Eh, pero eso yo lo vi, creo que también porque era data scientist y quería saber cómo era, y lo tengo ahí como que en mente. Entonces, cuando es un caso así, de repente no tanto. Sin embargo, cuando es un caso un poco más fuera de lo común, que eso no es la regla, pero si te toca tener un proyecto así es chévere porque como que sale un poco de lo normal, que viene a ser, por ejemplo, un proyecto de Computer Vision o un proyecto de NLP, o sea, de Natural Language Processing. Lo usual es que el modelo que vaya a desarrollar el Data Scientist, porque al final el Data Scientist es el que desarrolla el modelo, eh, termina usando, no sé, pues de repente alguna técnica de Deep Learning o alguna cosa por ahí, ¿no? De repente ya sea un modelo preentrenado o de repente entrena su modelo si está en la capacidad de hacerlo de Deep Learning y ahí le da vueltas. Entonces, como al final la tarea un poco de un Machine Learning es llevar eso a producción, Ah, es muy difícil, o al menos en mi caso me ha resultado muy difícil como que llevar todo como un empaquetado y ya, y como que ponerlo en producción como un módulo o un código que hace ciertas funciones y ya no. En esos casos en particular, yo sí he tenido que volver y revisar de repente un poco, ok, este modelo sirve de esta forma, o sea, tiene estas partes, si es una red tiene estas capas, y también, de nuevo, o sea, si usas algo como Deep Learning, normalmente vas a tener que enfrentarte a temas como instalar dependencias de PyTorch, de CUDA o de repente de Keras o lo que fuera. Entonces, sí tienes que como que volver a, indirectamente terminas como que revisando de repente por ahí un paper de, ok, esto hace esto y esto funciona de esta forma. Y ahora ya entiendo el por qué sale este output, ¿no? Y ya como que tienes más contexto de si es que algo sale mal o para que todo salga bien, mejor dicho, y ya sabes más o menos qué es lo que está. O sea, no necesariamente termina siendo una caja negra. Al menos yo lo he visto así porque a mí cuando algo falla, me gustaría tener todo el contexto posible de por qué fallaron. Entonces, me ha tocado como que revisar ese tipo de cosas, pero normalmente ha sido en proyectos de ese tipo. Ahora, cuando hablas, cuando se habla de un rol de Machine Learning Engineer, normalmente se habla un poco de eso, porque como que desde entrenar y desde hacer predicciones con de repente cosas de deep learning o cosas que ya implican, o sea, librerías como TensorFlow o PyTorch, como se hace un poco difícil el tema de, no sé, de repente instalar o setear un environment que te permita hacer eso, lo que fuera, ya requiere de repente de algunos skills de, o sea, de infraestructura o de setear un ambiente o de nuevo, tener cierto nivel de programación. Mayormente ahí como que está bastante involucrado Machine Learning Engineer, ¿no? Para que no salga a producción algo que definitivamente no es escalable o no es mantenible ni siquiera, ¿no? Entonces, yo diría que al menos en mi caso, las veces que he vuelto como que a revisar papers o a revisar de repente, no sé, conceptos de qué es lo que está ocurriendo en la red o cómo se ha hecho esto, ha sido en esos casos más que todo, ¿no? Los de repente no tan usuales, que han abarcado, como digo, temas de NLP o temas de computer vision. Sí, definitivamente. Interesante, interesante, David. Y bueno, ahí ya pasando a las últimas preguntas, para no extendernos mucho el tiempo. Ya, bueno, ¿nos podrías comentar acerca de tres aprendizajes que marcaron un antes y un después, de repente, que consideras a lo largo de tu trayecto profesional? Tres aprendizajes. O sea, como milestones en mi carrera, en toda mi vida, No sé, que como si hubieran sido hitos, algo así, ¿no? Te diste cuenta de algo, esto funciona así. ya, yo, a ver, yo voy a retroceder bastante ya. Un hito, de todas maneras, y es obvio, fue mi cambio de carrera. O sea, si no, ahorita estaría como civil. No sé en qué especialidad es civil. Y tampoco creo que no, o sea, que no lo odiaría tal vez, porque como dije, me gusta aún bastante la física, pero a mí me encanta lo que hago ahorita. O sea, me gusta mucho lo que hago, lo que puedo hacer, lo que me ha dejado hacer mi carrera. Entonces, de todas maneras, un hito sería como que tomar la decisión sin como que mucho darle vueltas, ok, me cambio de carrera, pum, y decir,
sabes que a mis papás no voy a hacer civil, me gusta más informática, plum, ya me voy a informática. Más allá de que eso también ha desembocado en cosas como mis relaciones personales, mis amigos y todo eso, ¿no? Entonces, eso sería un aspecto. Eh, lo otro creo que puntual fue ya como que terminando, eh, como que ya como que entrando al mercado laboral, como que terminando mi carrera, optar por irme más al lado de Machine Learning y Data Scientist, porque yo particularmente podría haber terminado siendo un Data Engineer, que tampoco tiene nada de malo, incluso aún hago cosas de Data Engineer, pero como que de repente como que no me especialicé porque no voy a menospreciar el trabajo de un Data Engineer, porque los Data Engineers tienen todo el respeto del mundo para mí, porque es una chambaza. Eh, Dije, de repente no me voy a especializar tanto en ver cosas de data engineering, sino que yo ya tengo esa capacities en data engineering, pero no quiero dejar de lado lo que he podido aprender y es más, quiero seguir aprendiendo cosas de data science y de machine learning. Entonces, tengo que encontrar, yo tomé esa decisión, o sea, yo tomé esa decisión y por eso me fui a hacer data scientist, de data engineer a data scientist. Yo no sabía que iba a terminar como machine learning. Y lo otro, el otro hito definitivamente sería como que encontrar, gracias, menos mal que existía este rol de Machine Learning Engineer, que justamente como que tenía estas cosas que de alguna forma agrupaban las cosas que más me gustaban, porque si yo, o sea, si yo soy totalmente sincero, a mí no me gustaría tanto ser data scientist ahorita, porque a mí particularmente, y eso es algo que lo digo normal sin ningún problema, a mí particularmente no me gusta mucho limpiar datos, o sea, hacer la parte de data cleaning, no sé, me voy corriendo o no sé, me pongo a ver, me distraigo, me parece bien, me parece bastante tedioso y yo mucho respeto con los que lo hagan. Y yo creo que también, voy a ser honesto acá, fue un poco porque, o sea, yo me voy para un lado no solo por lo bueno, sino también por lo malo que no me gusta del otro lado. Entonces, yo dije, ok, en este rol de repente no voy a tener que hacer tanto eso, ¿no? O sea, no me voy a pegar contra un dataset que está como que lleno de cositas que tengo que limpiar o filtrar y lo que fuera, sino que voy a poder aún como que hacer despliegues, voy a poder hacer desarrollo de software y por detrás van a haber componentes de machine learning, de inteligencia artificial, de como quieras llamarlo, que aún voy a poder aplicar, que aún voy a poder aprender, obviamente voy a tener que entender cómo funcionan y bacán, o sea, chévere. Entonces yo me quedo con este rol. Así que sí, creo que esos serían los tres. Los tres que han desembocado así en pum, en lo que ahorita justo estoy haciendo. Genial, Entonces, genial. Sí, y ahí pasando, bueno, primero son unos puntos bien, bien interesantes en realidad. Se nota que sí han marcado un hito a lo largo de tu carrera. Y bueno, pasando al siguiente punto, que esto va más por un lado de opinión, ya, porque, bueno, vivimos, muchas cosas son inciertas. Ya, pero ¿cómo ves el panorama actual de las áreas de data y analítica? Bueno, vemos que hay como que un montón de avances incluso dentro de la inteligencia artificial, ¿no? Que de una u otra forma, tanto ciencia de datos, machine learning están dentro de eso. Y no sé, ¿cómo ves el panorama? ¿Ves que, no sé, poco a poco de repente se van a ir incorporando otras herramientas que de repente actual no vemos? ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? am, o sea, realmente yo creo que, por ejemplo, a ver, en todo lo que es el área de Computer Vision, NLP, yo creo que eso va a seguir avanzando bastante. O sea, por ejemplo, ahorita está sonando bastante todo esto de ChatGPT y todo el mundo habla solo de eso, por ejemplo, y le están dando mil vueltas. Eh, primero, a mí me parece súper bacán. Yo sí creo que hay cosas que ya están bastante resueltas y que de repente como que no tiene mucho sentido como que darle mucha vuelta, valga la redundancia. Por ejemplo, el tema de data tabular, como te digo, a mí me resulta un poco difícil imaginar ahorita que salga algo que supere la IBM, a XGBoost y todo esto que siempre se usa cuando hacen data tabular. O sea, un problema clásico de data scientist, que al final, sinceramente, termina siendo como que el 70%, 60%, no quiero decir un número al azar, porque seguro no es el número, pero termina siendo la mayoría de casos para ciencia de datos.
Entonces, ahí no creo que haya mucho avance. Sin embargo, en temas un poco más especializados, como viene a ser, no sé, Machine Translation, que esto de ChatGPT, o sea, como que todos estos como que language models que están súper avanzados, ah, probablemente, yo lo veo de dos formas. Uno, de que seguro van a nacer nuevos roles. Por ahí estaba viendo uno que era como que debuguear ChatGPT, como encontrarle sus falencias y ver estadísticamente de repente incluso, o sea, cómo es que podría fallar o cómo detectar de repente esto de si es generado con inteligencia artificial o no, porque ya como que se está generando arte de inteligencia artificial que de repente como que no se logra distinguir si esto es un artista o no, o de nuevo, con ChatGPT de repente párrafos enteros que ya los han mandado como ensayos a la universidad y los profesores le ponen nota, incluso creo que a ChatGPT le han hecho hacer un examen de derecho y también lo ha pasado, ese tipo de cosas. Yo creería, por ese rubro, en todo caso, creo que se va como que generar como que nuevos, no sé si trabajos o roles de detectar si es inteligencia artificial o no, y eso tendrá seguro su ciencia y todo lo demás. Y por el otro lado, creo que, o sea, ya un poco bajando de nuevo, eh, creo que lo que es data scientist se va a volver un commodity. Es decir, ah, por ejemplo, eso era un chiste en informática. Todo el mundo hablaba de Excel y decía Excel. Yo no sé nada de Excel, por ejemplo. O sea, yo sé bastante poco de Excel. Eh, pero seguro puedo aprender y todo. Pero todo el mundo sabe Excel. O sea, realmente es, desde cierto punto, ojalá que de nuevo no me cancelen por esto, pero desde cierto punto ahorita, por ejemplo, saber Excel es mucho más útil en tu vida común o cotidiana que saber Python tal vez, o saber modelos. Por ejemplo, ahorita, yo lo veo así de repente, ¿no? Pero yo creo que mientras más avance todo, eh, saber ciencia de datos se va a volver un commodity. O sea, yo creo que va a aumentar exponencialmente la gente que puede agarrar y puede armarte un modelo para predecir algo. De repente no en Python, de repente va a ser mucho más fácil, de repente con herramientas de drag and drop o algo mucho más digerible que programarlo. Y seguro como que en las carreras en general, ya de repente sea un MBA y de repente una carrera de arquitectura, de repente una carrera de psicología, lo que sea, por ahí van a incluir su electivo, que de repente pasa a ser algo obligatorio como ciencia de datos en esto, porque yo siento que es algo bastante que se vuelve como que parte de un skill que deberías tener para un trabajo. Yo lo veo así. No sé si ahorita se cumpla tanto, que diría que están por ahí comenzando, pero sí, entonces, si eso ocurre, probablemente como que un rol de data scientist puro tenga que tener un poco, un número de skills un poco más abiertos o especializados a lo que normalmente como que es el estándar ahorita, ¿no? Yo creo que sí. Tal vez, no sé si a nivel Excel se vuelve algo como que, ¿sabes? Que hay gente que le pregunta, ¿sabes Excel? Que le preguntas a gente, oye, ¿sabes hacer un modelo? Algo así. No sé si llega a ese punto. Potencialmente sí, creo que sí. O va para ese lado. Pero no sé, habrá que ver cómo van las cosas, pues. Genial, David, genial. Y yéndonos para el rol en específico de Machine Learning Engineer, ¿qué sugerencias les darías a personas que están empezando, bueno, todo este mundo de data, analytics, inteligencia artificial, pero están interesados en específico en este rol de Machine Learning? ¿Qué sugerencias les darías? Es una buena pregunta, pero lo primero que se me ocurre así rapidito, sin de repente pensar mucho, es de que no piensen en un modelo. O sea, obviamente si les encuentras el modelo van a pensar en un modelo, pero que no piensen necesariamente en que su objetivo final o que el entregable final o lo que quieren terminar de hacer de repente en la repo que acaban de comenzar en su GitHub para, no sé, para practicar cosas, sea un modelo, sino que sea algo que se puede integrar a otros sistemas o se puede integrar a una interfaz, o sea, algo así. O sea, por ejemplo, algo que cuando yo estudiaba ciencia de datos pasaba bastante era como que decían, ¿sabes qué? Agarra un dataset que te interese un montón. A mí me interesa un montón, por ejemplo, un dataset de básquet porque yo juego básquet toda mi vida. Entonces, te bajabas el dataset de básquet y lo que te sugerían era, ok, hazle tu análisis, abre tu notebook, haz tu EDA, ¿no? Tu exploratory data analysis, dale vueltas a la data, tal, y de repente encuentra un feature que te gustaría predecir, no sé, cuántos puntos va a hacer un jugador en el próximo partido, algo así, por ejemplo, ¿no? Entonces, armas un modelito y todo y ya va acá. Yo diría particularmente que no se queden ahí, sino que piensen
o sea, no piensen en dejar el modelo en un notebook, sino que piensen, ok, he hecho esto y quisiera que, es un supuesto, ¿no? Pero quisiera que la página de la NBA consuma esto, o sea, consuma lo que acabo de hacer. Si lo dejas en un notebook, no lo vas a consumir nunca. O sea, vas a dejar CSVs por ahí y se lo vas a tener que pasar por correo o por como sea, pero no lo vas a consumir automáticamente. Para eso ya tienes que pensar en, ok, tengo que de repente hacer un pipeline que me genere predicciones, no sé, de repente en batch, y eso tiene que mandarse automáticamente a otra base de datos que supuestamente es la de la NBA, por ejemplo. O de repente tengo que hacer un API o una app o lo que fuera, en donde la NBA me va a mandar los datos específicos del jugador y lo que le voy a devolver va a ser literalmente como que sus puntos que podrían hacer ese partido, un estimado, ¿no? Entonces, para llegar a ese punto, solito, porque no, podría como que listar herramientas, tools y cosas que podrían estudiar, sinceramente, pero para llegar a ese punto, o sea, para como que centrarse en el hecho de terminar en algo como un producto o como un servicio o como una interfaz o lo que fuera, va a haber como que una época de research en donde van a buscar, ok, ¿cómo hago esto? ¿No? O sea, puedo utilizar en la nube esto para hacer mi pipeline, puedo usar Fast API, puedo usar Flask para crear un API, puedo de repente, no sé, tengo que aprender Linux y tengo que saber cómo poner un cron job para que en cada cierto tiempo se ejecute algo que quiero que se ejecute cada cierto tiempo. Entonces, como que adentrarse un poco más en la parte de producción, o sea, de lo real, de lo integrable. Y van a darse cuenta, o tal vez no, yo me di cuenta de que es bonito, es chévere, es retador, pero tiene su encanto, o sea, ves algo funcionando, ves algo vivo, ves algo que está ahí, que lo puedes literalmente visualizar con tus ojos, que está respondiendo, que está llegando a algún lado, y como que no te quedas de alguna forma en el laboratorio, por así decirlo, laboratorio, no, que te quedas todo encerrado, sino que ya está saliendo a algún lado eso. Esa sería mi sugerencia. Y que disfruten, ¿no? Disfruten todo el camino de aprendizaje que eso va a involucrar. Sí. Genial, genial, David. Muy buenos consejos y sugerencias. Y bueno, por último, ¿nos podrías comentar acerca del nombre de un o una profesional que consideras que deberíamos entrevistar sí o sí en algún momento y por qué? ¿Solo uno o puedo recomendar varios? Porque tengo varios en realidad. Puedes O sea, recomendar varios ahí para tenerlos mapeados. ya, a ver. Particularmente, o sea, yo tuve la oportunidad en RIMA de trabajar con gente muy, muy talentosa. Eh, pero de repente los más cercanos que me tocó a mí trabajar, podría decir Carlos López, que sí en RIMAG ahí. Incluso hace poco ha recibido un premio como Machine Learning Engineer, o sea, es un capo, Carlos. Otro también que podría recomendar es José Chu, que ahorita está en EPAM Systems, que es una empresa global de desarrollo, también como Senior Machine Learning Engineer. Eh, y bueno, a dos chicos más, que uno es Ricardo Quirós, que también es, bueno, ahorita está como Senior Data Scientist, si no me equivoco. Con él trabajé bien pegado porque él está en un rol de Machine Learning Engineer también en Rimac, ahora está en una consultora como yo también. Y alguien que tengo mucho cariño, que es Ricardo Puma, que si no me equivoco ahorita está en Interbank tal vez, pero él es un capo. O sea, si te saca, o sea, si llegas a hablar con él, seguro que te va a abrir el cerebro porque tiene para hablar hasta de más y de más cosas y ahí vas a aprender un montón. Porque ahora tuve la oportunidad de tener varias reuniones, tener algunas discusiones y creo que siempre salía aprendiendo una cosa nueva cada vez que hablaba con Ricardo. Así que ellos podría ser, creo yo. O sea, seguro me estoy olvidando de varios que los considero y los tengo un montón de cariño, pero al menos o sea, ahorita reciente creo que serían ellos. De todas maneras. Genial, genial, David. Creo que son muy buenas recomendaciones. Ahí lo vamos a tener mapeados para poder contactarlos más adelante. Y bueno, David, muchas gracias por tu tiempo. Creo que nos has dejado aprendizajes muy valiosos. Creo que también eh, lo que nos has comentado durante toda la entrevista va a servir para aquellas personas que de repente están todavía decidiendo entre los roles que quieren ver, ¿no? En este amplio mundo que en realidad hay diversos roles y bueno, creo que ha sido muy valioso todo lo que nos has comentado. Muchas gracias, David. A ti, Gary. Cuídate. Gracias por tu tiempo. Gracias por llegar hasta el final del episodio. Esperamos que te sea de mucha utilidad.
Recuerda aplicar los aprendizajes que hayas obtenido. Si te gustó la entrevista, ayúdanos a compartir este contenido en tus redes sociales y haz que más personas puedan beneficiarse de los conocimientos de expertos en el campo de data y analítica. Nos encantaría saber tu opinión sobre la entrevista. Déjanos un comentario en el formulario que encontrarás en la descripción del video en YouTube o en la versión móvil de Spotify. Y si estás interesado en saber más sobre el programa de Machine Learning con Python, que comenzaremos el viernes 17 de marzo del 2023, puedes solicitar más información a través del formulario de la descripción. Somos Data Analítica y potenciamos el talento de universitarios y profesionales que se encuentran interesados o están incursionando en áreas relacionadas a data y analítica. Nos vemos en un siguiente episodio.